Lo sencillo de la vida. Aprender a mejorarse a uno mismo puede ser más complicado que apoyar a mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa por un cambio positivo a tu vida. Lo sencillo de la vida. Bienvenidos. Muchas veces el ilusionarnos, el soñar, el darnos la oportunidad de vivir, se confunde dentro de nuestras realidades, dentro de nuestros propósitos, dentro de nuestras ilusiones, cuando nosotros realmente no nos damos cuenta de que a veces confundimos nuestras ilusiones. Qué prudente ha sido hoy pues hablar acerca de no es lo mismo tener un propósito que tener una meta. Muchas veces nosotros les preguntamos a nuestros hijos, les preguntamos a nuestros amigos, ¿cuál es tu propósito de vida? Estudiar, sacar un título, tener una casa, comprarme un carro, viajar, a veces pues salir del país. Y me da mucha pena decirles que nada de eso es un propósito. Nada de lo que tenga que ver con lo material es un propósito en la vida. Son metas. Nosotros no podemos confundir las metas con los propósitos, porque cuando nosotros confundimos a veces las metas con los propósitos, terminamos solo respirando, terminamos solo sobreviviendo. Así algo se haya cumplido o no se haya cumplido, nosotros vivimos simplemente pues en estados de confort muy pasivos. Pero pasa cuando confundimos lo que es realmente tener un propósito, lo que es realmente tener una meta. Como todos los seres humanos tenemos tal vez la ilusión, sí, de tener metas en la vida, como terminar la universidad, como encontrar una buena pareja, como comprarte una casita, como comprarte realmente pues un carrito, pero son metas. Y las metas están obviamente muy ligadas al aspecto material, al aspecto un poco de satisfacción. Cuando nosotros hablamos de un propósito, y hoy ha sido muy prudente hablar acerca del propósito de vida, el propósito de vida muchas veces está en lo más sencillo que hacemos, tal vez en ser servicial para las personas. Un propósito de vida es vivir para servir y servir para vivir. Esto es un propósito de vida. Y nosotros deberíamos darnos siempre, todos los días, propósitos distintos, propósitos de pasarla bien, de no pelear. Eso es un propósito hermoso. No pelear, no reclamar mucho, no victimizarme, tratar de evolucionar mi inteligencia emocional, porque un propósito es simplemente algo que a mí me motive a vivir, algo que a mí me motive a estar bien. Yo no puedo estar confundiendo las metas con los propósitos, porque si tengo equivocamente un concepto de que mi propósito es tener un título, o mi propósito es tener una casa, o mi propósito es conseguir una pareja, pues si no sale ese propósito, te desvías de tu vida, comienzas a quejarte, comienzas a ponerte triste. ¿Cuántas veces las personas dicen es que yo no tengo un propósito de vida? Y no se dan cuenta que el propósito de vida no tiene que ver nada con lo económico ni con lo material, sino con lo que brindamos a los demás. Ese es el propósito de nuestras vidas. El levantarnos y saludar es un propósito hermoso. ¿Por qué? Porque estamos generando valores, estamos generando educación. El que nosotros podemos o tengamos el tiempo de almorzar juntos, de no criticarnos entre familia, de no criticarnos entre las parejas. Eso es un propósito. Cuando tú le das a tu vida un propósito, valga la redundancia de vida, en un aspecto de cambio total, tu vida va a cambiar de sentido, tu vida va a ser más estimulante, tu vida va a ser un poco, incluso hasta más alegre. Cuando tú comienzas a concientizar un propósito real, no confundas las metas con los propósitos, porque las metas están para cumplirse, claro, pero una meta no determina felicidad o infelicidad. Una meta es algo que genera compensación, que te hace sentir satisfactoriamente bien en el momento que la cumples. Pero hay muchas personas pues que han cumplido metas y no son felices, están tristes, están desligadas, no les interesa vivir, no les interesa sociabilizar, no les interesa viajar, no les interesa cambiar. Es por eso, porque tal vez confundieron su propósito con una meta. Y hoy es una bonita oportunidad para entender que el propósito de vida no tiene nada que ver realmente con algo material.
que nuestro propósito de vida a veces está en las cosas más simples, como mejorar la vida de los demás, como ser solidarios, ayudar al que necesita. Esos son los propósitos reales que a nosotros nos estimularían la vida o nos dieran estímulos muy bonitos en el diario vivir. Hoy ha sido tan factible nosotros dividir estos dos aspectos porque, vuelvo y repito, nosotros confundimos. Si tú preguntas a mucha gente el propósito de tu vida, te va a decir cosas materiales, te va a decir cosas que realmente sienta que es un propósito. Pero ¿qué pasa cuando tú confundes la meta con un propósito? Tu propósito es sacar el título, sacaste el título y te aburriste. Tu propósito es tener una familia, tuviste una familia y no le encuentras la felicidad. Tu propósito es comprarte una casa, te compraste una casa y no eres feliz. Tu propósito es, comprarte un carro, no te compras el carro, o te compraste el carro y no eres feliz. Es porque tú no estás realmente discerniendo o dividiendo estos dos conceptos, que no es lo mismo un propósito y una meta. Una meta, vuelvo y repito, pues tiene que ver con todo lo material, y un propósito tiene que ver más con el servicio, con el servir a las demás personas, con el brindar un buen ambiente, con el brindar a veces el tiempo para escuchar. Hemos planteado mucho en los anteriores temas qué difícil que es encontrar hoy gente que te escuche, porque pasan solo en el teléfono. Y eso es un buen propósito hoy en el siglo XXI, dejar el teléfono a un lado y escuchar y darle la atención necesaria, porque los propósitos siempre van a hacer que nuestra vida mejore. Si nosotros no ponemos un propósito hoy en nuestras vidas, vamos a vivir en el aburrimiento y vamos a vivir incómodamente tristes. Lo sencillo de la vida. Un espacio para mejorar nuestra visión de lo que tenemos alrededor. Mejorar nuestros vínculos, mejorar nuestras relaciones, mejorar incluso esas relaciones que se distanciaron, que se incomodaron, que pelearon en algún momento, es algo que puede estar en la lista de propósitos. El perdonar, el hablar con alguien que no he hablado, el llamarle a alguna persona que en la infancia fue muy importante para mí, que en la adolescencia fue muy importante. Nuestros propósitos de vida todos los días tienen que ser muy sensitivos, porque un propósito de vida sí te da una vida positiva. Tener un propósito de vida sí te da esa respuesta tan incómoda de quién soy y qué hago aquí en el mundo. Nosotros aquí en el mundo estamos para vivir bien, para hacerles felices a los demás, para vivir bien con los demás. Lastimosamente, pues dentro de nuestras crianzas nos han enseñado a competir entre nosotros, nos han enseñado a ser egocentristas, orgullosos, pues nos han enseñado también a veces a desacreditarnos para sentirnos más importantes. Entonces, si tú hoy concientizas de que el propósito de todo ser humano es ser feliz y hacer feliz a los demás, servirme y servir a los demás en un estado muy humanista, en ese servicio de apoyo, de escuchar, de no criticar, de no juzgar, qué propósito tan lindo es el dejar de escuchar chismes. ¿Por quién vienen las peleas a veces en las casas, en las familias? Porque le creemos a la otra persona, a que a mi propio hijo, a que a mi propia hija. Les creemos a otra persona que a nuestra propia pareja. Y claro que uno puede decir, sí, pues es que mis hijos me mienten o mi pareja me miente. Todos en algún momento hemos mentido. Deberíamos aceptarnos con errores y virtudes. Y deberíamos hoy darnos la oportunidad de ponernos un propósito en nuestra vida. Tu propósito es ser feliz, tu propósito es estar bien, tu propósito es sentirte bien con lo que tienes. Tu propósito puede ser, sí, salir a correr, darte un tiempo, darte un masaje, mimarte. Son propósitos que de una u otra forma están establecidos contigo. Cuando tengas metas, date todo el tiempo para cumplir las metas, porque cuando hablamos de metas, a veces nosotros nos frustramos porque no cumplimos a tiempo las metas. He escuchado a muchas personas que dicen, pues que ya estás en los 25, 26, 27, ya deberías tener título, o ya deberías estar casado. Y a veces nos damos cuenta que en esas metas, a veces, tengo que repetirlo, nos genera desequilibrio más la presión de las personas que nuestra propia presión.
Porque cuando nos presionan que ya tenemos que terminar la universidad, que ya tenemos que estar casados, que ya deberíamos de estar en un trabajo, eso es lo que nos comienza a minimizar nuestras emociones. Y comenzamos a las metas a ponerles un límite. Y déjeme decirle que las metas tampoco tienen límite. Las metas tienen que cumplirse con tranquilidad, con paciencia, con tolerancia y sobre todo con algo muy importante que es tiempo. No tenemos que competir con nadie. A veces nosotros como papito, como mamita, como familia, pues presionamos a que la gente termine ya, que saque el título ya, que se case ya, y les vivimos presionando en el tema de metas. Y las metas deberían ser algo que deberían tener todo el tiempo del mundo. No es mejor profesional el que se gradúa primero ni el que se gradúa después. El mejor profesional es el que le gusta lo que hace, el que se involucra en lo que estudió y en lo que realmente le ejerce su profesión. Entonces nosotros debemos, cuando hablamos de nuestras metas, dejar de exigirnos y dejar de exigir a los demás. A veces pasa dentro de la familia que porque el hijo se graduó de 23, todos los hermanos tienen que graduarse de 23, o si no están mal, y no es así. Ningún dedo de la mano es parecido, es similar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de hijos todos van a ser diferentes y que nosotros no tenemos el derecho de obligarnos a cumplir las metas en un límite de tiempo ni obligarles a los demás, porque las metas es algo que tenemos que encontrarle gusto al camino más que a la meta. Tenemos que encontrarle más gusto al tema del estudio que al propio título, porque uno disfruta el camino más la llegada. Pero cuando hablamos de metas, no nos presionemos ni presionemos a los demás. ¿Y qué es lo más importante? Que hoy ya podemos diferenciar qué es una meta y qué es un propósito. Que cuando tú tienes metas, te des todo el tiempo, el espacio necesario para cumplirlas en el momento que sean, en el momento que te toque. Pero los propósitos son propósitos diarios. Una meta es a largo plazo. El propósito es un propósito diario. Y nosotros deberíamos hoy darnos la oportunidad de ponernos propósitos diarios, el estar bien, el ser felices. Un propósito muy bonito para las mamitas o para los papitos es que no se preocupen tanto si tienen hijos adultos. A veces se viven preocupando de los hijos adultos, comerán, no comerán, les va bien, les va mal. Y los hijos cuando están grandes ya tienen todas las capacidades, por más que yo como mamá o yo como papá no entienda. Por más que yo como papá o yo como mamá dude de mi hijo, ellos ya tienen las capacidades. Y a veces nosotros no tenemos ese propósito de soltarles, de dejarles que sean libres y disfrutar pues del tiempo y la edad que en este momento tenemos. A veces pasa de que las metas de nuestros hijos a nosotros como papás nos frustran y vemos que ellos no cumplen sus metas y nosotros pues nos minimizamos y decaemos y nos ponemos tristes o nos ponemos enojones. Ese es un buen propósito. Eso es un buen propósito. Dejarle fluir a mi hijo, respetar el tiempo de mi hijo, confiar en que él puede. Es un propósito real y un propósito que te va a dar la estabilidad emocional hasta para poder conversar con tu hijo. Pero si tú te frustras por las metas no cumplidas de tu hijo, siendo consciente que tener una meta y tener un propósito son cosas distintas, tú estarías siendo muy malo con tu hijo o con tu hija. Tú estarías cayendo en una provocación incómoda con tu hijo o con tu hija porque no podemos presionarles. Hemos hablado en muchos programas lo difícil que como papá y mamá es soltarles, pero hay un momento en donde necesitan ellos golpearse solos, hay un momento en donde ellos necesitan estar meditando, pensando o necesitan equivocarse solos, pero como papá y como mamá necesitamos estar conscientes de que esos equívocos van a hacer que ellos maduren, que ellos crezcan. Nosotros no podemos estarles presionando, no podemos estarles comparando. Y como nosotros, tanto como papá como mamá, deberíamos ya ponernos un propósito de vida, el ser esos papás flexibles que los hijos grandes, los hijos adolescentes o los hijos adultos necesitan. A veces los hijos, ¿por qué no cuentan las cosas a papá y mamá? Porque papá y mamá no escuchan, están cerrados a su realidad. Hoy ha sido un buen momento para que de una u otra forma nosotros le pongamos un propósito bonito a la vida. Un propósito bonito de cosas simples, cosas sencillas como lo sencillo de la vida. El simplemente fluir, dejar que las cosas, pues las buenas las disfrutes y las malas te enseñen. Dentro de una relación, y cuando hablamos precisamente de una relación, a veces el propósito de una relación es, vuelvo y repito, a las mismas cosas materiales. Y dentro de la relación una cosa es tener una meta en conjunto y otra cosa es tener un propósito. Porque a veces el propósito de la pareja en un pensamiento tan
confuso y negativo es tener hijos. O literalmente pues comprarse una casa o tener su propia empresa. Y créame que esos no son propósitos. Los propósitos no tienen que ver con algo material, son metas. Metas que como pareja desearían tener hijos. Metas que como pareja desearían tener una empresa, desearían tener una familia, desearían comprar una casa. Pero los propósitos dentro de la pareja o el mejor propósito dentro de la pareja es hacer los días de felicidad de la persona que está conviviendo conmigo, aceptarle con errores y virtudes. Nosotros no podemos esperar que nuestra pareja sea perfecta si nosotros tampoco lo somos. Entonces, qué hermoso propósito que puede ser hoy el aceptarle a tu pareja con lo bueno, con lo malo. Qué propósito tan bonito en los seres humanos que es decidir amar. Cuando nosotros decidimos amar a una persona, decidimos amar con errores, con virtudes, con todas las indicaciones buenas y malas que tenga esa persona. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos debería ser de la misma manera, un amor libre, entre que pues mi hijo sea bueno, entre que mi hijo sea más rebelde, tenemos que amar en totalidad. Y nosotros hoy sí deberíamos ponernos un propósito en donde a nuestros hijos les demos más flexibilidad. Nosotros sí deberíamos ponernos un propósito de dejar de gritarnos. Esto es un propósito que puede mejorar tu vida, el dejar de discutir, el dejar de querer tener la razón en todo, el dejar la dictadura dentro de tu casa porque pues en tu casa solo se escucha y se habla y se dice lo que tú dices. No, no está bien. Por eso hoy ha sido muy oportuno hablar acerca de la diferencia que tienen las metas y la diferencia que tienen los propósitos. Acuérdate que un propósito no tiene que ver nada con lo material, una meta sí, porque una meta está para cumplirse y una meta está también pues para reforzar pues toda tu necesidad dentro del estudio, dentro de lo que tú pudiste haberte preparado pues para recibirlo. Pero el propósito más sencillo y más tranquilo de la vida, como vuelvo repito, es simplemente no juzgar, no criticar. Ser una persona en donde acepte a los demás con errores y virtudes y se acepte con errores y virtudes. En donde seamos personas de bien. Y una persona de bien es una persona que hace lo posible para entenderle a la otra persona. Cuando nosotros estamos en peleas, cuando nosotros estamos en discusiones, cuando nosotros estamos en críticas, a veces es nuestra responsabilidad entender a las personas que nos están haciendo eso, que ellos nos entiendan a nosotros. Y eso también puede ser un propósito hoy día, que tú puedas entender a las personas que a veces te hicieron daño, que te hacen daño, o a veces a las personas que inventan chismes. Un propósito es entender que tal vez el problema es de ellos, no tuyo. Pero ese propósito hace que tú todos los días quieras despertarte a disfrutar, a vivir, a respirar y reconociendo pues que tus metas no tienen que tener límite, tus metas tienen que estar establecidas a largo plazo, siempre y cuando tu propósito sea algo diario que estimule felicidad. Dentro de nuestras realidades, dentro de nuestras percepciones, lo más lindo es tener propósitos humanos, tener propósitos de solidaridad, tener propósitos de ayuda. Cuando nosotros encontramos nuestro verdadero propósito en la vida, que es mejorar la vida de los demás, ser cobijo para las personas que tienen frío, ser agua para las personas que tienen sed, ser comida para los que tienen hambre, o ser realmente hasta pues esa roca de fortaleza para las personas débiles, es el más lindo propósito que como seres humanos podemos tener, porque los propósitos van de la mano siempre con algo humano, con algo que nosotros podemos brindar al mundo. Si tú muchas veces dices ¿cuál es mi propósito de vida? Si tú muchas veces te preguntas y dices pero es que ya no sé qué hacer o qué hago en este mundo, tú tienes que identificar y discernir dentro de tu meditación en este punto, pensando lo más bonito que tú veniste a hacer este mundo es a disfrutar, a hacerte feliz, a mimarte, a hacer las cosas que a ti te hacen feliz. Muchas veces nosotros no tenemos un propósito de vida o no cumplimos un propósito de vida porque vivimos viviendo para los demás.
Y voy a repetirlo, vivimos viviendo para los demás. Nos programaron a vivir para los demás, para nuestros padres, para nuestros amigos, para nuestros hijos. Y yo me pregunto, ¿en qué momento vivimos para nosotros? ¿En qué momento nos damos gustos? ¿En qué momento nos mimamos? ¿En qué momento nosotros nos damos la oportunidad de vivir? No digo que sea malo vivir para los demás, porque ese es el objetivo, ese es el propósito, pero siempre y cuando sea de corazón, siempre y cuando no genere una molestia. Hay muchas personas que viven para su esposo, para su esposa, para sus hijos, pero les viven sacando en cara todo el tiempo. Es que por vos hago esto, es que por vos estoy así. Entonces ya no estamos hablando de que lo esté haciendo de corazón. Cuando alguien saca en cara algo es porque lo está haciendo por obligación, no de corazón. Entonces nosotros sí tenemos que darnos la oportunidad de hoy ponernos propósitos súper más humanistas, de esos propósitos en donde mejoren nuestra perspectiva de vida. Propósitos simples. Qué propósito tan bonito salir, caminar por tu barrio, saludar a la gente. Y uno puede decir, no, qué vergüenza, qué van a pensar de mí. Uno de la vergüenza no vive. Aparte que la vergüenza es el bloqueo más grande, obviamente, de la actitud. Y si tú te dejas llevar por la vergüenza, no vas a hablar, no vas a actuar y mucho menos, pues vas a ser feliz. Hoy ha sido muy oportuno diferenciar esto, no confundas, no te des la oportunidad a confundirles a tus hijos, porque a veces nosotros a nuestros hijos les llenamos eso en la cabeza. Tu propósito es tener un título, o tu propósito es tener tu cuarto arreglado, es que tu propósito es ser buen estudiante, y no, y usted como papá y como mamá está confundiéndole a su hijo, porque el propósito de su hijo no es terminar el colegio, terminar la escuela, tener un título. Esos son metas. Es una meta de su hijo terminar el colegio, terminar la escuela, terminar la universidad. Es una meta. A su hijo desde pequeño edúquele con propósitos. Tu propósito hoy es ser feliz. Tu propósito hoy es simplemente pasar bien. Cuando estamos hablando de niños, los niños tienen que jugar, los niños son inquietos, los niños muchas veces no pueden estar sentados. ¿Cuál es su propósito? Que sean felices. A veces el propósito del papá es que el hijo esté sentado, que no juegue, que sea educado, que no moleste, y no se dan cuenta que son niños. Y los niños por ende tienen mucha energía para jugar, para preguntar, para conversar. Y a veces los papitos queremos que se comporten como adultos. No les engañemos ni tampoco les enseñemos a que nuestros hijos tengan propósitos materiales, porque en algún momento se van a frustrar. Los propósitos vienen desde el alma y están establecidos para mejorar el mundo y mejorar el mundo de los demás. El propósito más bonito, tal vez mi propósito es estar con ustedes, aquí y ahora, compartiendo este espacio, dándoles las gracias porque me escuchen, porque esto a mí me ayuda, me anima, me encanta hacer radio, me fascina hacer radio. Y es mi propósito. Y ese propósito está establecido en su tiempo y en el tiempo que invierto también, pues con ustedes, y el tiempo que ustedes invierten conmigo. Y uno puede decir, es un propósito material, eso ya es una meta. No, es un propósito porque yo me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Cuando tú te sientes bien ayudando, siendo solidario, aconsejándole a un joven, aconsejándole a un nieto, a un sobrino, ese es tu mejor propósito. Guiar y dar el mejor ejemplo a los demás. Porque los propósitos son sencillos, son económicos y son fáciles. No confundamos las metas, porque las metas pues a largo tiempo las vamos a cumplir. Cuando hablamos de meta, tengamos toda la confianza de que nuestros hijos sí van a cumplir sus metas. Porque a veces como papito y como mamita nosotros tenemos nuestras propias metas en los cuerpos de nuestros hijos. Y eso es incómodo, porque los hijos tienen que tener sus propias metas. Cuando hablamos de propósito es distinto, porque un propósito sí puede ser en conjunto. Un propósito sí puede ser en familia, el no pelear dentro de la casa, el evitar llevar los problemas del trabajo a la casa. Eso es un propósito muy hermoso. El desayunar juntos, el almorzar juntos, el merendar juntos, son propósitos hermosos. Y ese propósito hace que vayan estimulando sus realidades. Ese propósito hace que ustedes vayan estimulando su estado de vida, sus emociones.
Cuando tú tienes un propósito simple en tu vida, todos los días te vas a levantar con todas las ganas de cumplir ese propósito. Todos los días te vas a levantar con toda la esencia de cumplir los propósitos. Las metas, pues como vuelvo y te repito, simplemente se cumplirán en el momento exacto, cuando tú limites, cuando tú te des tiempo para rectificar, para mejorar, pero de una u otra forma. Los propósitos tienen que ser diarios y humanos, y un propósito sí puede cambiar tu vida. Retoño mío. Dar lo mejor de nosotros, sacar la mejor versión de nosotros, ayudarle al mundo a que mejore las relaciones entre nosotros, es algo que todos los seres humanos tenemos que hacer. Nuestros propósitos siempre serán muy grandes cuando pensamos literalmente en el servicio a los demás. A veces te puedes sentir como una gota en el océano, pero el océano a veces sí necesita de esa gota. Porque tú puedes pensar que si tú cambias, si tú te pones un propósito de vida, si tú te pones a mejorar tu vida, pues toda tu familia es malgeña, o toda tu familia es negativa, o tu familia no va a querer. Y también es una falta de confianza en ti, porque cuando nosotros ponemos propósitos de sociabilidad, quiero estar mejor con mi pareja, quiero tener una mejor comunicación con mis hijos, con mis hijas, quiero tener una mejor comunicación con las personas que trabajo. Ese es el propósito tuyo. Y para tener una mejor comunicación, ¿qué necesitas? Escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Y eso también puede ser un propósito para mejorar tu entorno laboral, tu entorno familiar, el entorno con tus papi, con tu mami, con tus abuelos, con tus cuñados. El escuchar más y el hablar menos. Eso es un propósito bonito. El perdonar. Hablemos mucho del perdón. Nosotros a veces no perdonamos pues porque, claro, en todo el dolor que ocasionó la desilusión, la tristeza o la ira, pues nos quedamos arraigados siempre a no perdonar, a no soltar. Y nosotros necesitamos tener un propósito de vida que es el perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros también nos equivocamos y tenemos que aprender a perdonar para que nos perdonen. Cuando hablamos en familia, papá y mamá tienen que reconocer que cuando eran jóvenes también se equivocaron, que cuando eran jóvenes también ellos mintieron en algún momento. No pueden exigir hoy que sus hijos sean perfectos, dándose cuenta de que ellos cuando eran adolescentes también fallaron. Yo lo digo y lo he dicho muchas veces, es incómodo entender en los seres humanos que no se acuerden cuando ellos se equivocaron. Nosotros cuando somos papás o a veces cuando somos pareja, pero nos creemos las personas más perfectas del mundo, las que no nos equivocamos, las que no hacemos y vivimos exigiendo a todos que sean perfectos. Y lo más hermoso dentro de los propósitos que hemos hablado hoy es reconocer que tengo errores y aceptar los errores de los demás, reconocer que también me he equivocado y aceptar los equívocos de los demás. Eso es un propósito bonito. Pues como metas, te decía mucho, date la oportunidad, sí, de tener tu profesión como una meta, el terminar la universidad como una meta, el comprarte una casa como una meta, sí, pero no confundas propósitos, porque un propósito siempre te va a devolver la esencia de vivir. Un propósito siempre va a mejorar tu entorno y va a mejorar el entorno de los demás. Una meta no. Una meta por lo general es personal y no tiene que ser limitada, sino darle la oportunidad a que se cumpla. Disfrutemos más del camino que de la propia llegada a la meta. Y hoy aprendamos a diferenciar, pues, que no es lo mismo tener un propósito que tener una meta. Recuerda que un propósito es algo sensible, sensitivo y sencillo, y una meta tiene que ver con lo material. Hoy te invito a tener más propósitos de vida y que nuestro propósito sea mejorar nuestro entorno y el entorno de los demás. Que tengas una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó hace un momento y disfruta el tiempo presente. Lo sencillo de la vida. Con Andrés Carrera Buenaño. Hasta la próxima.